ese momento empecé a leer mucho a Whitman, a Dylan Thomas, a Fernando Pessoa, y empecé a buscar esto de escribir un verso libre largo, pero obviamente no un verso arbitrario, ¿no? Para escribir verso libre hay que tener control, conocimiento y práctica de las reglas clásicas para poder cambiarlas, ¿no? Sin dejar de transmitir esa solidez de la métrica tradicional. Entonces, este libro me sirvió para poder escribir un verso largo, 20 sílabas, por ejemplo, que en apariencia es una frase, pero en realidad es un verso, y hacerlo de una manera fluida, ¿no? Eso significó un gran paso para poder después seguir adelante con el tema de los cuentos y de la anciana novela, de la tan difícil novela. Hoy comentábamos, yo llego al estudiante de poesía gracias a un lector compulsivo que tenemos en nuestra ciudad, que todos conocemos, y te va a gustar. Me contacté con vos, vos me lo mandaste de Chile, lo leí, y lo que encontraba era eso, es decir, poemas de largo aliento, donde vos no podés dejar de leer. Está, digamos, armado, estructurado de tal manera que cuando vos pensás que el lector, bueno, hasta acá, o cansé al lector, volvés a retomar el tema y lo volvés a enganchar y seguís, tenés que seguir leyendo, ¿no? Esos poemas de largo aliento, a lo mejor son los que te han llevado, porque esto que decir de versos largos, de muchas sílabas, están presentes y no cansan, no saturan, pero te dan una idea de la historia que vos estás contando en cada uno de esos poemas. A lo mejor a partir de ahí es que has derivado en textos relacionados con la narrativa, con otro tipo de enunciado. Y la pregunta va a, ¿es lo mismo? No, sé que no, pero en el fondo, los poemas de largo aliento, largos, 3, 4 páginas, tienen para vos mucho más importancia que las poéticas mínimas, donde pesa solamente la palabra. Todas las formas son válidas y todas son valiosas. Creo que un libro de poemas es tan valioso como una novela, o un libro de cuentos, o un libro de crónica, o de memoria. Todos los géneros literarios y todas las formas literarias son difíciles y son valiosas en sí mismas, sobre todo si son exitosas, ¿no? Si un poema breve deja perfecta constancia de su tema, ¿no? Entonces es un poema que logra su objetivo, no importa que sean 3 o 4 versos, o uno incluso, ¿no? La cuestión es que de pronto me vi en la disyuntiva de hacer esta novela por obligación, por necesidad, ¿no? Yo no sabía realmente si ya estaba listo para hacerlo. Muchas veces llegué a pensar que era un sueño escribir una novela, ¿no? Porque no tenía la seguridad, ¿no? Aunque ya se había producido todos estos progresos, ¿no? Con el tiempo. Pero había logrado el humor. Esa era también una cuestión complicada, ¿no? Ahora, aquí en el estudiante de poesía, como también en cuestión de un minuto, hay algunos poemas que ya tienen cierto humor, ¿no es cierto? Sí. Cierta ironía, ¿no? Que yo los he leído en voz alta en distintos lugares y he visto que la gente se ríe, ¿no? Y después me lo celebra porque dice, no puede ser así, me dice. Bueno, el caso es que cuando me vi en la necesidad de hacer esta novela, cuando empezó la pandemia y un amigo me propuso hacer la novela como una manera de ayudarnos, un mecenas, ¿no? Entonces, simplemente empecé a hacerlo, ya que llegamos a un acuerdo que iba a ser con completa libertad, que podía inventar lo que quisiera, ¿no? Pero eso también me ayudó, el hecho de que no había un argumento previo, ¿no? Me ayudó a que todo fuera un juego y que básicamente yo me entretenía escribiendo, buscando el lado humorístico de las cosas, ¿no? Del personaje protagónico, de lo que le pasaba, de las locuras que iba pasando a su alrededor y de las que se veía envuelto, y cada vez quería buscar el lado más hilarante del asunto, llegar al punto
más absurdo. Y ese fue el argumento que fui haciendo paso a paso en la medida que se me venía a la cabeza, no tenía un plan determinado. El tema no era tratar de, no sé, redimir a la humanidad o expresar la espiritualidad de mi generación o cualquiera de esas cosas que a veces los críticos usan como argumentos muy pomposos, No, yo lo que quería era entretenerme escribiendo esta historia y hacerlo sin ninguna autocensura, hacerlo sin miedo, Ya está, que estaba encerrado, no había ningún riesgo que llegara ningún censor y me dijera, tú no puedes escribir eso. Algo adelantaste el año pasado cuando vos viniste, que habías tenido como un freno, ¿no? En realidad con el tema que tratás, etcétera, etcétera. Pero se ve que no, que ya está publicada la obra, ya está en marcha. Yo tengo la sospecha de que el editor no leyó el libro. Para mí que editó y salió el libro y no leyó todo completo. Porque hubo otro editor que sí lo leyó y lo eso era lo que había dicho el año pasado. Sí. Que se había censurado la novela y no podía publicarla en Chile. Yo te dije además que era un hermoso gancho para decir, si el libro está censurado, hay que comprarlo para ver qué quiere decir. Por eso lo mencioné ahora, para que compren el libro. Bueno, yo he tenido la posibilidad de leer Estudiante de Poesía y cuestión de un minuto. Y realmente, esto que vos decís que te ha costado el humor, es muy profunda tu poesía. En el Estudiante de Poesía es muy profunda, no podés pasar, a ver, no puedo comparar con el microrelato, pero es como, lees una poesía, no podés leer 4 poesías al hilo, es como, no podés, ¿sí? Lees una, la relaciona, la profundizar, la mirar, cómo usó la palabra, cómo trabajó la importancia del sustantivo, cómo hizo el encabalgamiento, cómo unió, qué verso utilizó para quebrarte como escritor, como lector, y no puedo dejar de leer y seguir, ¿no? Ese trabajo técnico para vos es importante, o como vos decís, me sale así. No. Yo lo que digo es que eso es precisamente la narratividad. Podríamos decir que claro, porque vos contás historias en su poesía. Contás historias. El valor narrativo. Perdón que interrumpa, pero tiene, por lo que escucho, sí. no lo leí, pero tiene la cuestión de la narrativa, el hecho de incorporar ganchos, de dejar suspenso y que vos quieras seguir leyendo. Eso es característica de la narrativa. Allí es donde yo no me di cuenta entonces, pero empecé a sentirme en ese sentido más optimista, como que de repente podía dar el salto a escribir narrativa sin copiar, algo nuevo, algo que fuera que se me hubiese ocurrido a mí, ¿no? Ahí empecé a escribir cuentos, ¿no? Y tratar también de hacer cuentos con humor, leyendo mucho a Chekhov, ¿no? Como un maestro en el humor, en el cuento. Y luego, ante la disyuntiva de hacer una novela, la idea era que tuviera ese mismo hilación, narratividad y esa misma fluidez de estudiante de poesía. Pero estas son cosas que les puedo decir a posteriori, porque en el momento simplemente iba hacia adelante, ¿no? Hasta que me detenía, ¿no? De pronto me ocurrían solo lugares comunes y tenía que dejar pasar el tiempo hasta que se me volvía a quedar la copa de la imaginación. Cuando te estancas, no sabes qué hacer. Y bueno, algunas de las preguntas tienen que ver con el público que tenés acá. Acá tenés poetas de largo aliento, tenés poéticas mínimas, tenés poetas que han publicado, escritores que van a talleres literarios, vamos a talleres literarios, estudiantes de poesía, ¿sí? Lectores y editores. Y estamos acá para escucharte y tal vez preguntarte ¿cómo escribes poesía? En Paraguay me entrevistó una revista y lo primero que me dijo, ¿quién es Iván Quesada? Qué pregunta más filosófica. ¿Cómo escribir poesía? Es como que me preguntasen quién soy yo. Pienso que lo único que se puede hacer es intentarlo, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Averiguarlo en los hechos, ¿no?
cuando yo escribí mi primer poema, que es el tema del título del estudiante de cuando escribí mi primer poema, yo no quería escribirlo, de hecho, me molestaba hacerlo, me parecía que iba a ser el ridículo. Y después cuando lo leí, que por suerte también se perdió, bueno, el caso es que cuando lo leí, mis profesores, como hacen bien todos los profesores con los jóvenes, me alentaron, ¿no? Y eso me hizo sentir especial, me hizo sentir diferente al resto. Y efectivamente la gente me empezó a tratar de otra manera, notando quizá, tal vez este muchacho llega a decir algo que sirva al resto de la humanidad. Y eso fue lo que me motivó. Uno tiene que buscarse sus propias motivaciones, inventar motivaciones para seguir escribiendo hasta ver si funciona o no funciona. Eso es lo que hay que averiguar, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? No, ¿se puede leer algún poema? Claro. Dale, un poema y después te vamos a preguntar sugerencias de poetas que conozcas y que... ¿Del estudiante de poesía está acá? El estudiante de poesía. Sí, ahí. También quiero leerles un fragmento de la novela para... Y cuestión de minutos tenemos un solo ejemplar. Sí, ese es el último. Ese es el que cumplimos el año pasado también. Sí, el último. En un minuto. Todo lo que puede pasar y todo lo que estamos hablando. Sí, bueno, la idea de cuestión de un minuto era que en un minuto podía escribir un poema. Esa era la idea. Y claro, es un gran desafío. Iván, antes que largues la poesía, vos estuviste recorriendo varios países de Latinoamérica. Respecto a los escritores, la gente que estuviste en contacto, ¿notaste mucha diferencia o hay algo en común, algo que los une, la forma de trabajar, de pensar, la problemática, las inquietudes que tienen, son distintas o hay una rama en común, un grupo se aúna? No, yo creo que lo principal es que aquí en Sudamérica mayormente se escribe en español, en castellano, y eso nos iguala inevitablemente porque las palabras son las mismas, los significados, y de alguna manera eso también significa que a todas las personas les importan las mismas cosas, ¿no? Y tratan de decirlo con símbolos que son comprensibles para la mayoría. Ahora hay diferencias de idiosincrasia. Por ejemplo, aquí en Argentina yo noto que la poesía es más perfeccionista que en Chile. En Colombia yo noto que es más entusiasta. En sesgo juvenil, son actores ya de edad avanzada, ¿no? En Bolivia es muy docta, increíblemente docta, diría yo, ¿no? En Perú es una poesía realmente inconforme, ¿no? Inconformista, podría decirse, ¿no? Y en Brasil, he leído a varios poetas, ¿no? Mujeres, y lo que yo he visto que son sumamente dramáticas. El feminismo en general es bastante dramático en Brasil. Mientras en otros países no lo es tanto, ¿no? Es tal vez mucho más idealista, como en España. Entonces uno descubre diferencias de idiosincrasia, pero a la vez, como todos escriben en castellano, confluyen siempre, creo yo. Esa es mi interpretación. Vos mencionaste Bolivia, nosotros tenemos acá a alguien que conocemos, que es Homero Carvalho Oliva, una persona que tiene una cultura, un nivel intelectual maravilloso y lo vuelca a su obra. Su novela, su poesía, sus microficciones son excelentes, ¿no? Y todo su grupo que han participado muchas veces en AEN con el Festival de Microficciones. Es impresionante el nivel que tienen cultural. Cuando dijiste de los bolivianos que son muy doctos en la literatura, me acordé de tantos otros que sí, elevadísimo nivel intelectual y cultural que tienen. Quisiera que no se creara el malentendido de que yo pienso que solo se puede hacer literatura de una manera. No, yo creo que se puede hacer de muchas maneras. Esta es la manera en que lo hago yo, como me han resultado. Para bien y para mal, ¿no?
también los alumnos, ¿viste? ¿Estudiante de poesía? Bueno, sí. Bueno, ese es mi hit. Por eso, uno tiene que arrancar así bien. Acá está. El estudiante de poesía. Desperté en medio de la noche con el clarín del inconsciente. En ninguna parte hallarás lo extraordinario, salvo en tus palabras. Odiaba la idea de escribir un poema. Incluso me resigné a la demoníaca batalla del insomnio. Era preferible morir bajo una oscura lupa que vivir desintonando los símbolos del tiempo. Necedad arraigada en el pensamiento. Deseo inútil como pensar algo dos veces. Pero garrapateé mis dichas y mis desdichas y me fui por las calles con mi papel encendido, hablándole a la oscuridad de mi pequeña estrella, sucesión de sílabas sin melodía, que imaginaba con un poder capaz de justificar mis ansias. Los profesores me abrieron las puertas de sus casas y ocultaron a sus hijas en los sótanos. El pueblo iletrado me regaló libros para que cobrase venganza en su nombre. Me ufanaba en mi erotismo por amor a una mujer inexistente. Las sillas y las mesas dejaron de ser sillas y mesas, transformándose en metáforas de Dios. Escritores rufianes me confiaron sus burocráticas esperanzas. Debía ser como ellos, oler los archivadores a 1 kilómetro de distancia e impresionar a jovencitas intoxicadas por la noche. No quise, aunque quería. Mi contradicción me salvó de una desgracia para caer en otra. Huí a Santiago con la ilusión de morir en el intento. Viví como quien sabe la hora de su muerte, pero me fallaron los cálculos. No sé cómo los maestros me encontraron y un día alguien cubrió el cielo con una capa. Necesitaba volver al estudio de mi cansancio y contar mis monedas de plata. De día dormía sueños en blancos. En las noches vagaba por la ciudad con un antifaz. Y de a poco abandoné mis vicios y mis virtudes. Quedé aún más vacío que antes, con un espejo apuntándome entre los ojos. Al final solo escribí del envejecimiento. El mundo no tiene por qué agradecerme. ¿Qué pasó? Que lo mismo matamos mosquitos. De paso. ¿Ves que es inevitable que uno lo encasille? Bueno, quiero ver el comienzo de la novela, a ver si bueno, ustedes encuentran la relación entre lo que hablé y lo que escribí. El administrador de almas. Primera parte, Dios en apuros económicos. 1. Tengo 50 años y hoy recibiré el diagnóstico de mi psiquiatra. Llevo meses hablándole de supuestos, añoranzas, deseos, sueños, en suma tonterías. No consigo confiar en él. Quizás porque soy escritor. La literatura me ha convertido en un escéptico. Justamente una novela inacabada me trajo a este gris edificio de Santiago. Durante una década me rompí el seso con 100 páginas y de pronto me surgió una idea aterradora. Creo que mi alma llegó a la Tierra en una nave espacial. ¿Falta mucho para que me atienda el doctor? Pregunto a la recepcionista. Es la 1 de la tarde. En unos minutos se cumplirá media hora perdida en esta estrecha sala de espera, con un mobiliario vetusto que se parece demasiado a una oficina pública. En un enorme televisor se ve una película de gángster. Tómeselo con calma, responde con tono de funcionario. La paciente anterior se atrasó un poco, pero ahora que me acuerdo debe contestar un cuestionario. Se lo paso al tiro. ¿Por qué no me lo entregó antes? Olvidos de una y suelte una risita. Le dirijo una mirada de odio y me levanto del sillón cuando me alcanzan los papeles. Ella se hace la enfermera y dice:
sea buenito, el mundo está lleno de trámites. Cuando comienzo a leerlo se abre la puerta de la consulta. Veo salir a una bella joven junto al psiquiatra, ambos con risitas románticas. Los escucho despedirse y cuando la mujer pasa a mi lado me dice: perdona, me entretuve cuando venía para acá. Primera vez que la veo y me tutea. O hablamos otro día y estoy perdiendo la memoria. Pienso en ser irónico, pero sí he arruinado mis mejores esperanzas en el amor. Guardo silencio y la veo salir. Señor Reinaldo, dice el médico. Lo recibo enseguida. Contemplo cómo cambia su gesto embelesado por el de un frío profesional y le pido que me espere mientras completo las preguntas. Aunque no lo sea ciencia cierta, creo que es ligeramente menor que yo por 3 o 4 años, de lentes más gruesos que los míos, de pocos pelos, alto y flaco como un mástil. Jamás me interesé por sus asuntos personales, lo que quizás para él es revelador en algún sentido. En su tarjeta dice que se llama Arturo Celis y que estudió en la Universidad de Chile. Deje eso, contesta. Y no piense que es falta de rigurosidad de mi parte. Ese cuestionario es solo un formulismo. Observo con rencor a la recepcionista, que parece no oírnos concentrada en su computador. Pero su indiferencia se justifica. Yo también trataría con desprecio a los clientes de tan inútil negocio. Por otro lado, ¿qué más puedo pensar del médico sino que le falta rigurosidad? Bien. ¿Preguntas? ¿Algo más que haya quedado? ¿Ideas? ¿Sugerencias? ¿Consejos? Yo quiero preguntar por el Maximiliano, ¿eh? ¿Por mi gato? Sí. ¿Te aparecen todas las redes? Sí, porque, a ver, Cortázar tenía su gato, Borges tenía su gato, Piero tiene su gato que anda por las redes, yo tengo mi gato. Quiero saber si Maximiliano es tan bonito como se ve en la foto y no te molesta cuando te sentás a escribir. ¿No se te sientan los papeles, no te alborota todo? No, la verdad es que es un gato contemplativo en ese sentido. Cuando hago la cama sí es muy desagradable porque se me arroja encima y no me deja hacerla nunca. Eso sí. Bueno, también que tiene un gato Camilo Montesino Guerra. Ajá. 3 veces el video para el Festival de Microficción. Está grabando y el gato pasa. Sí, sí, por eso le digo, porque son... Vuelve a grabar, porque después me lo mandó a mí por privado. Vuelve a grabar y el gato pasa y le tira el celular. Hasta que graba finalmente un gato amarillo. Ya que hay que blanco. tener un buen gato, Debe un gato ser para bonito. ser un buen Bueno, escritor. un gato con botas. ¿Cierto? Había que tener un gato con Adoptar un botas. gato. Voy a Claro. tener que adoptar Bien. Si no tienen alguna pregunta, sugerencia, ¿sí? Vamos dando por finalizada esta presentación de Iván. Le agradecemos su generosidad de venir a San Nicolás y charlar un poquito sobre su experiencia en la poesía, la narrativa.